Bien, buenas noches, jóvenes estudiantes. Sería buenos días, porque esta audición que estoy preparando es para presentárselas en esta primera semana. Vamos en esta audición a tomarnos un tiempo en esta semana que inicia el tercer y último trimestre para tratar uno de los temas relacionados pues con la formación de ustedes, la cual debe ser una formación integral, como ya yo les he señalado. Recuerdan al inicio del segundo trimestre que tratamos el tema del área vocacional, un área muy importante, que vamos a seguir con eso el próximo año, si el Señor lo permite. Y hoy vamos a entrar pues en otra área de esta formación integral que ustedes deben recibir como alumnos pues de la educación básica general. Se ha avanzado mucho en educación, se ha avanzado mucho en la pedagogía y en una área de la educación, del aprendizaje, que en lo personal me apasiona mucho, y es el área de la psicología cognitiva, o lo que nosotros los matemáticos le llamamos cognición. Y en esa área de la cognición, de cómo aprenden las personas, lo trasladamos al área educativa de cómo aprenden los alumnos. Y en eso se ha avanzado mucho. Entonces, para el día de hoy yo les tengo una primera presentación básica, sencilla, sobre lo que se llama modernamente inteligencias múltiples. Y es un área interesante, muy interesante, en donde aprendemos, reconocemos, establecemos, en base a lo que se ha descubierto por los psicólogos cognitivos, que existen 8 tipos de inteligencia y que esas inteligencias son determinantes en la educación de las personas. Paso a explicar, antes de presentar los materiales y antes de presentar las distintas láminas y los distintos folletos y demás. Todas las personas, todas, absolutamente todas, desarrollan unas inteligencias más que otras, ¿no? Y eso es lo que se ha descubierto. Eso es lo que vamos a trabajar. La intencionalidad didáctica de esto para ustedes, mis alumnos de octavo nivel del primer ciclo Tocumen, es que ustedes y sus acudientes, de manera personal, reconozcan a través de algunos test sencillos, algunos exámenes sencillos, en psicología se le llama test, ustedes puedan aplicárselos, incluso el acudiente también puede aplicárselo él mismo, su alumno, pues su acudido, y descubrir cuáles son las inteligencias fuertes en ustedes. Entonces esa es la temática que vamos a tratar en esta semana, en esta primera semana del tercer trimestre. Vamos entonces a presentarles en una primera lámina, así en términos generales, esas inteligencias. Aquí en esta primera captura tenemos las inteligencias múltiples, el título. Y el psicólogo cognitivo que descubrió todo eso es el doctor Howard Gardner. Howard Gardner, en el año 1983, en la Universidad de Harvard, los Estados Unidos, a través de una beca doctoral en Holanda, que tuvo la oportunidad de estudiar en Holanda, pudo desarrollar esta teoría. Pero ya previamente, antes de realizar su doctorado, él ya estaba teniendo un recorrido en este tema. Y en lo personal, para este psicólogo cognitivo, hubo 2 momentos que fueron determinantes o fueron los detonantes que lo llevaron a descubrir esto. Y el primer momento fue un momento personal de él, porque él le gusta el arte, le gusta la música.
Y evidentemente como psicólogo cognitivo tuvo que prepararse como un científico. Entonces él se hacía una pregunta frecuente. Si la capacidad cognitiva de un artista, de un músico, era igual o similar a la capacidad cognitiva de un científico. O sea, él comenzó a comparar eso. Y ese momento en su propia vida, aplicándolo a él, la verdad que lo llevó por ese camino, ¿no? Por ir descubriendo estos distintos tipos de inteligencia. Y el otro momento determinante en la vida de Howard Gardner que lo llevó a esta investigación fue un proyecto que él como psicólogo participó con personas que tenían problemas para comunicarse verbalmente debido a problemas o a lesiones en el cerebro. Entonces, una de las estrategias que usó el hospital, la institución donde él participó, usaron niños para comunicarse con estas personas adultas que habían perdido la capacidad o la facultad para comunicarse a través o debido a una lesión en el cerebro. Entonces, al ver cómo se comunicaban los niños con los adultos y viceversa, y al ver él que, si bien es cierto, perdieron la capacidad para comunicarse auditivamente, o sea, verbalmente, pues, él vio que esas personas adultas no habían perdido otras facultades. Y eso le llevó a la pista de que habían otros tipos de recursos que usaba el cerebro para desarrollar pese al limitante que tenían de comunicarse. Entonces, como dije al inicio, el doctor Gardner, a través de una beca doctoral, pudo ir a Holanda, el país de los Países Bajos se le llama en Europa, y desarrolló esta investigación en la cual establece estas 8 tipos de inteligencia. Voy a leerlas. Inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal sinestésica o kinestésica, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal y la octava inteligencia, inteligencia naturalista. Modernamente, últimamente, estas dos inteligencias las han unido para condensarla en una sola, que se llama inteligencia emocional. Entonces, cada una de ellas, pues, cada una de ellas tiene su explicación, que es lo que pretendemos a lo largo de la semana, pues, en estas dos clases que vamos a darle, explicarle eso. Pero vamos a mostrarles otros elementos de esto. Vamos a mostrarle, por ejemplo, tomando de la Universidad Internacional de Valencia, a través de este autor, el doctor Vicente Gabarda, que es coordinador y profesor del grado en educación primaria, Universidad Internacional de Valencia, ¿no? Recuerde que me gusta mencionar la autoría, el copyright, porque eso hay que hacerlo. Vamos a ver, él tiene aquí un bonito folleto donde él habla de la teoría de las inteligencias múltiples. Evidentemente no vamos a leerlo, el folleto, vamos a destacar algunas partes en este marco, ¿no? En este marco teórico previo al detalle propio que vamos a hacer con cada una de las inteligencias. Y recuerden el test que al final quiero que cada uno haga. Por ejemplo, el grupo D, E y F harían el test el día miércoles. Y el grupo A, B y C harían el test el día jueves. Esa sería nuestra actividad de esta semana. Entonces, este doctor, recordemos el nombre, caramba, se me fue el nombre del doctor, vamos a buscarlo nuevamente, chicos, siempre me gusta, doctor Vicente Gabarda, Vicente Gabarda. El doctor Vicente Gabarda, en este bonito folleto de la Universidad Internacional de Valencia, lo intitula La teoría de las inteligencias múltiples. Dice, conoce los diferentes tipos de inteligencia y cómo trabajar en el aula.
¿Ve? Esta es la parte que a mí en lo personal me interesa, ¿eh? Porque nuestro trabajo es en el aula de clase, ¿no? Entonces, ya le hemos señalado, pues, detalles de cómo surgió, ¿no? Cómo surgió. Aquí hacen una introducción y vamos a leerla nada más para tener un poquito de precisión en lo que señalé hace un rato. En esta introducción dice, la aproximación de la psicología en el ámbito de la enseñanza ha sido una constante en el desarrollo y configuración de los sistemas educativos. Como les dije al inicio, se ha avanzado bastante. Dice, en este sentido, con el transcurrir del tiempo, las aproximaciones clásicas han sido confirmadas, rebatidas o complementadas con nuevas perspectivas sobre la base psicológica del aprendizaje. Recuerde que lo que nos interesa es cómo aprenden los individuos. En el caso particular de los muchachos, cómo aprende el estudiante. Después dice el segundo párrafo, la teoría de las inteligencias múltiples planteada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, aporta una nueva y en ciertos aspectos revolucionaria visión del concepto de inteligencia. Claro, ¿por qué revolucionaria? Porque se valoran otros tipos de aprendizajes. Por ejemplo, por lo general en la educación panameña se valora mucho el muchacho que le gusta las matemáticas. Por poner un ejemplo, y ya todo el mundo dice, el muchacho es inteligente, le gusta la matemática. Pero no se valoran otros tipos de aprendizajes. Por ejemplo, un muchacho que le gusta el deporte. Nadie valora y dice, ese muchacho tiene una inteligencia que tiene que ver con el deporte. No, no se valora. En el sistema académico nuestro, de las materias, se obvia eso y es lo que destaca esto y lo subrayo revolucionario del concepto de inteligencia. Dice después, pasando de una perspectiva única y uniforme, la única que hay, ¿no? A la distinción de hasta 8 tipos de inteligencias diferenciadas en el ser humano, aportando además una serie de fundamentos que podrían contribuir en el desarrollo de cada una. Y es lo que yo pretendo, ¿no? Entonces aquí hacen un poquito del desarrollo, lo que ya yo les mencioné, de cómo el doctor, pues, en esos momentos de su vida, llegó en esos 2 momentos fundamentales. El primero, se lo repito, cuando él, como le gusta el arte, la música, comparaba o se preguntaba si la capacidad cognitiva de una persona que le gustaba el arte, la música, era igual o similar a la capacidad cognitiva de un científico. Él se preguntaba eso. Y el otro momento que fue determinante, pues, para que Howard llegara a esto fue ver que niños se comunicaban con pacientes que habían perdido la facultad de comunicarse verbalmente y viceversa, ¿no? Los pacientes con los niños. Ver eso en ejecución le aportó a él elementos que le hacían pensar que habían otros tipos de inteligencia. Entonces aquí dice esta parte, dice los 8 tipos de inteligencia, bases y aportaciones al desarrollo evolutivo, ¿verdad? Entonces, aquí plantea en un gran párrafo, y voy a leerlo porque es importante, como una presentación de las 8 tipos de inteligencia. Dice, la teoría de inteligencias múltiples de Gardner se considera un planteamiento disruptivo dentro de la psicología y por extensión de la enseñanza, puesto que supone un giro muy importante en la forma de entender la inteligencia. Totalmente revolucionario, como dije hace un rato. Se pasa de un concepto rígido, homogéneo y donde predomina la valoración de los resultados académicos a una visión mucho más amplia y heterogénea de la inteligencia, en la que se incluyen múltiples variables y se pone al mismo nivel competencias y habilidades personales que hacen referencia a distintas áreas del saber y del conocimiento. Desde cuestiones muy técnicas, como la resolución de problemas de lógica, matemáticos o espaciales, a áreas artísticas o emocionales. Entonces, Howard Gardner establece estas 8 tipos. Vamos a verlas. Entonces dice inteligencia lingüística verbal. ¿Ve? Dice es la capacidad de manejar eficazmente las palabras, manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje,
la fonética, la semántica y sus dimensiones prácticas. Yo se lo pongo bien sencillo. Esos son aquellos chicos que les gusta leer, que les fascina la lectura, que tienen habilidad para expresarse a través de la poesía, a través de un ensayo, a través de una comunicación, a través de una oratoria. Esos son chicos que de pronto no son buenos en matemática, no son buenos en deporte, no son buenos en artística, pero son buenos en eso. O sea que su fuerte es este tipo de inteligencia, que se llama lingüística verbal. Después viene la inteligencia, la que más conocemos, la lógico-matemática. No tengo que ni explicarla porque es la que te señala a aquellos chicos que les gusta la matemática, que son buenos para la matemática, que disfrutan la matemática. Yo he tenido a lo largo de los años que llevo en el primer ciclo Tocumen siempre los he tenido en cada grupo, esos alumnos a los que yo les llamo cerebritos, que son chicos que son fuera de serie. Así que esa ni explicarla, porque es la más conocida. Viene esta, inteligencia espacial. Dice, hace referencia a la habilidad para apreciar con certeza la imagen visual y espacial, representar las ideas de una manera gráfica e interrelacionar con un objetivo claro y utilidad práctica los colores, las líneas, la forma, la figura y los espacios. Esta inteligencia se le ilustro con un ejemplo que tuvimos hace años en el primer ciclo Tocumen. En el primer ciclo Tocumen, no recuerdo ahora mismo el año, pero en la Semana de la Matemática hicimos un evento como un concurso, donde le dábamos a los chicos la figura de un edificio antiguo, del casco viejo, y le dábamos un cuaderno de artística de esos grandes, con sus lápices, y los poníamos a que hicieran la reproducción de esa figura que veían en una foto a la hoja del papel, ese grande de artística. Y yo pude ver ahí talento de muchachos que podían hacer una fotocopia a través de la imagen visual y espacial, como dice aquí. Y a eso es lo que se refiere. De pronto esos alumnos no eran buenos en artística, no eran buenos en la lectura, no eran buenos en geografía, pero les gustaba esta parte. Destacaban en este tipo de inteligencia. Entonces vamos con la inteligencia musical, que también no hay que ni explicarla. Esa inteligencia musical, vamos a recibirla. Aquí dice percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los instrumentos musicales. Es propio de los niños y adultos que tienen óptimamente desarrollada esta inteligencia. Hay alumnos que son buenos en la música, que les gusta tocar un instrumento. Y no me estoy refiriendo a un instrumento clásico como, digamos, el violín, piano. No. Cualquier tipo de instrumento. Ustedes ven, por ejemplo, en el caso nuestro panameño, muy panameño, las famosas bandas. Usted ve que hay muchachos que son buenos tocando el redoblante. Y es talento. Entonces ahí hay un tipo de inteligencia musical. Menospreciada, claro que sí. No valorada, claro que sí, en el sistema académico. Y es lo que queremos destacar. Vamos con otra. Recuerde que son 8. Inteligencia corporal sinestética. Estos son los deportistas. Estos son las muchachas que les gustan las actividades gimnásticas. Estas son las actividades de ballet o incluso hasta de baile, que bailan muy bien, que se expresan, incluyendo hasta movimientos del baile típico panameño. Cantaderas y todas estas cosas que tienen, que saloman, hablando del caso panameño. Esa es la inteligencia corporal sinestésica o kinestésica, como le llaman también. Después viene la inteligencia naturalista. Dice, es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, incluyendo las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento del entorno. Para ilustrárselo sencillo, son aquellas personas que les gustan los animales, que les gusta la naturaleza, que se deleitan viendo un nido de hormigas, un nido de aves, qué sé yo. Son personas muy sensibles al entorno natural.
A eso se refiere inteligencia naturalista. De pronto no son buenos en música, no son buenos en educación física, no son buenos en matemática, en fin, pero les gusta el aspecto de la naturaleza. Después vienen las dos inteligencias que les he señalado, que ahora modernamente se llama inteligencia emocional, la intrapersonal y la interpersonal. La intra, ahí lo dice, es un concepto de inteligencia distinto que no está relacionado con la posesión de unas determinadas capacidades en el ámbito de la ciencia, las letras, los campos artísticos, sino con la autointrospección, tener una imagen acertada de uno mismo, así como capacidad de autodisciplina, comprensión y amor propio. Son aquellas personas que se conocen muy bien, que tienen una disciplina, se proponen algo y lo terminan, que saben hasta dónde pueden llegar. Son personas que su autoestima está bien clara. Esa es la intrapersonal. Y la interpersonal, para ponérselo en forma sencilla, son aquellas personas que saben mediar con otras personas. Son buenos amigos, son buenos conversadores, son buenos escuchadores también de los problemas de la gente. Esa es la inteligencia interpersonal. Entonces, esas son las 8 tipos de inteligencia. Vamos a ver otra lámina en esta sencilla presentación. Vamos a ver esta laminita aquí, ¿ve? Aquí está otra lámina, vamos a ampliársela bien. Aquí están teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Aquí está el concepto de inteligencia tradicional de inteligencia, ¿eh? Y aquí está la teoría que propone este psicólogo norteamericano. Entonces ahí están las 8 inteligencias. Inteligencia lógico-matemática, buenas capacidades para resolver problemas, calcular, formular y verificar hipótesis. Inteligencia espacial, miren que aquí ponen una cámara, habilidad para apreciar con certeza la imagen visual y espacial, como en el ejemplo que les puse de ese concurso de fotos del casco viejo de nuestro país. Inteligencia musical, aquí ponen un violín, facilidad para distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los instrumentos musicales. Inteligencia interpersonal, ¿ve? Ponen 2 personas que se saludan, pues son personas mediadoras, que se llevan bien con la gente, tienen esa facultad, pues. Dice inteligencia interpersonal, ahí ponen un corazón, dice imagen acertada de uno mismo, autodisciplina, introspección y amor propio. Inteligencia naturalista, ven que ponen una hoja de un árbol, ¿ve? Capacidad para distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente. Y la inteligencia corporal sinestética, y ahí ponen una persona corriendo, ¿ve? Así que en detalle. Y finalizamos con inteligencia lingüístico-verbal, ¿ve? Manejo eficaz de las palabras, extraordinarias habilidades en la estructura y sintaxis del lenguaje y en la expresión oral. Así que en esta sencilla lección, pues, de apenas más de 20 minutos, queremos, pues, empezar nuestro tercer trimestre con esta charla, y en la siguiente sesión, ¿no? Ya sería el miércoles para el D, E y F y el jueves para el A, B y C. Entonces trataríamos un pequeño test o un pequeño examencito para que ustedes en casa se apliquen ustedes mismos, explicándole yo, claro que sí, cómo se hace, para que entonces en la próxima semana entonces nos ubiquemos cuáles son las inteligencias fuertes de cada uno de ustedes. Para concluir, pues, y antes de tener la grabación, iniciamos pues este tercer trimestre de nuestro año lectivo 2021 con un tema que contribuye a la formación integral de ustedes. Recuerden que soy profesor de matemáticas de ustedes, pero la Ley Orgánica de Educación me faculta para enseñar otros temas que contribuyan a la formación integral de ustedes. Y ya hemos hecho uno, que lo vamos a seguir el otro año, Dios mediante, el tema de la orientación vocacional y profesional. Y ahora estamos en este sobre psicología cognitiva, la teoría de las inteligencias múltiples.